Mi prometida exigió: quiero una boda de $180,000 o no habrá boda en absoluto. Yo respondí: entonces no la habrá, y cancelé todo. Ella perdió la cabeza, luego intentó sabotear mi ascenso, demasiado tarde, arruiné su vida. ¿Qué pasa, Reddit? Esto ocurrió a lo largo de 10 meses y todavía recibo mensajes de gente preguntando qué demonios pasó. Hora de poner las cosas claras. Esta es la historia de cómo mi ex prometida pasó de princesa a campesina, y porque nunca debió subestimarme. Agarren sus palomitas y lean todo, se pone brutal. Tengo 29 años, soy hombre, analista senior de sistemas en una empresa Fortune 500, gano $95,000 más bonificaciones, vivo cómodo, con mi propio lugar, un coche decente y algunos ahorros. Mi prometida Roxy trabajaba en marketing en la misma empresa ganando unos $60,000 y gastando como si ya estuviera casada con mi sueldo. Llevábamos 4 años juntos, comprometidos desde hacía 8 meses. Originalmente acordamos un presupuesto de $30,000 para la boda, algo que podíamos manejar sin tocar nuestros fondos de emergencia ni endeudarnos como un par de idiotas. Todo estaba bien hasta que Roxy empezó a salir con una nueva amiga de su clase de yoga, Paisley, una princesa de fondos fiduciarios cuyo papá pagó una boda de $200,000 el año anterior. Fue entonces cuando Roxy pasó de ser la mujer normal y práctica de la que me enamoré a un monstruo con derecho a todo. En pocas semanas empezó poco a poco, llegaba a casa hablando de la boda de Paisley, mostrándome fotos en su teléfono, haciendo comentarios inocentes sobre lo íntima que iba a ser nuestra celebración. La forma en que decía íntima hacía que sonara como si estuviéramos planeando un funeral en lugar de una boda. Luego empezó a investigar lugares durante sus almuerzos. De repente era experta en conteo de hilos para mantelería y en la diferencia entre rosa empolvado y rosa viejo para centros de mesa. Me llamaba al trabajo para discutir los pros y contras de varios sabores de pastel como si estuviéramos negociando tratados internacionales. La primera señal de alarma debería haber sido cuando reservó citas en lugares que definitivamente no podíamos pagar solo para tener ideas. Llegaba a casa con folletos de sitios que cobraban más por una noche de lo que la mayoría de la gente gasta en coches, hablando de inspiración, pero como un idiota pensé: ¿qué daño puede haber en mirar? Tal vez sacaríamos inspiración para decorar nuestro lugar real con presupuesto. Quizás se daría cuenta de lo ridículo de los lugares caros y apreciaría nuestras opciones. Gran error, la peor idea de todas. Empezó a llegar cada vez más tarde, diciendo que estaba planificando la boda con Paisley. Aparentemente eso implicaba visitar a todos los proveedores sobrevalorados en un radio de 50 millas. Debí haber sabido que algo andaba muy mal cuando empezó a usar frases como experiencia curada y celebración a medida. Esta era la misma mujer que solía pensar que Olive Garden era cena elegante. Luego llegó el martes por la noche, que lo cambió todo. Roxy entra alrededor de las 8 de la noche con una mirada engreída, deja su computadora portátil en la encimera de la cocina mientras yo preparaba la cena y anuncia que ha estado haciendo algunos cálculos. Estoy viendo una hoja de cálculo del infierno. Nuestra simple boda de $30,000 se había convertido de algún modo en una producción de $180,000, $180,000 por un solo día. Déjame desglosar esta locura para ti: alquiler del lugar por el fin de semana $45,000, fotografía y video $18,000, su vestido $12,000, sí, $12,000 por algo que usaría una vez, flores que morirían al día siguiente $15,000, banquete $35,000, banda en vivo $25,000, un grupo recomendado por Paisley, organizador de bodas $8,000 para coordinar este circo, y eso ni siquiera era todo, había partidas para cosas que nunca había oído. Interesante matemática, dije sin apartar la vista de la hoja. Acordamos 30,000. Ella pone los ojos en blanco. Eso fue antes de entender lo que realmente cuestan los proveedores de calidad, antes de darme cuenta de lo baratos que estábamos siendo con el día más importante de nuestras vidas. Llamó barato a nuestro presupuesto razonable. Roxy, esto es más de la mitad de mi salario anual por un solo día. No es solo un día, es el día, es nuestro día de boda, dijo con tono condescendiente. Paisley gastó $200,000 y dijo que valió cada centavo. Sus fotos son increíbles, todo su día fue perfecto. El papá de Paisley es dueño de la mitad de los campos petroleros en Texas, no somos ellos. Error decir eso. Su cara se enfría y me doy cuenta de que acababa de insultar a su nueva mesías. Entonces, ¿se supone que debo conformarme con una barbacoa en el patio trasero porque eres demasiado tacaño para invertir en nuestro futuro? Esto es embarazoso. Honestamente, todos mis amigos van a pensar que no me valoras lo suficiente como para darme una boda apropiada. Tus amigos son idiotas y creen que el amor se mide por los costos del banquete. Entonces ella lanza la bomba nuclear: me darás la boda de mis sueños o no caminaré por ningún pasillo, punto, esto no es negociable.
La miré fijamente. Esta mujer que solía dividir el costo de la pizza hasta el centavo y comprar en ofertas de tarjeta estaba exigiendo que gastara casi 2 años de salario bruto en una fiesta. Entonces supongo que no habrá boda, dije sin inmutarme. Ella se rió. Claro, vas a cancelar nuestra boda y quedar como un completo perdedor ante todos porque eres demasiado tacaño para hacerme feliz. Claro, voy a evitar la ruina financiera porque mi prometida cree que el amor viene con etiqueta de precio. A la mañana siguiente Roxy se había ido antes de que me despertara, dejó una nota diciendo que estaba desayunando con Paisley para discutir la logística de la boda, traducción, probablemente estaban planeando mi destrucción financiera sobre tostadas de aguacate. Debí haber sabido que Paisley era veneno desde el momento en que la conocí, imagínate, 26 años, un desastre, nunca trabajó un día en su vida, conduce un BMW que le compró su papá y habla del dinero como si creciera en los árboles de su patio trasero. Ella tenía la costumbre de tocar todo en nuestro apartamento como si lo estuviera tasando para una venta de bienes, levantaba el anillo de compromiso de Roxy, lo examinaba bajo la luz y hacía pequeños comentarios como «Oh, esto es dulce» en un tono que sugería que no era para nada dulce. Roxy llegó esa tarde con Paisley y las dos traían bolsas de compras de boutiques que nunca había escuchado. Paisley me dio una sonrisa falsa y lanzó lo que ahora me doy cuenta era un discurso cuidadosamente ensayado. Roxy me ha contado tanto sobre ti, tiene tanta suerte de haber encontrado a alguien que la ama lo suficiente como para darle la boda que se merece. Le estaba contando sobre mi organizadora de bodas, es un milagro, puedo darte su número. Yo estaba allí pensando, señora, ni siquiera me conoce pero ya está gastando mi dinero. Es generoso, pero vamos a mantener las cosas simples, dije. La sonrisa de Paisley titubeó medio segundo, o bueno, lo simple también puede ser agradable, supongo, aunque Roxy mencionó que están viendo algunos lugares realmente especiales, el club de campo es hermoso, definitivamente vale la pena derrochar. No estamos derrochando, tenemos un presupuesto. Roxy intervino, Paisley conoce a la coordinadora de eventos allí, podría conseguirnos un descuento. Un descuento en un alquiler de $45,000, como obtener un 10% en un Lamborghini. En las siguientes semanas Paisley se convirtió en una presencia constante, aparecía en nuestro apartamento sin invitación, siempre con nuevas inspiraciones para Roxy, la mujer trataba nuestra sala como su oficina personal, esparciendo revistas de bodas en cada superficie y convirtiendo nuestra mesa de café en un santuario de tonterías matrimoniales sobrevaloradas. Pero lo que realmente me molestó fue que empezó a hablar con Roxy como si yo no estuviera en la habitación, se sentaban en nuestro sofá mirando cosas de boda en sus teléfonos y Paisley decía cosas como, si él realmente te amara, querría que tuvieras todo lo que soñaste, no deberías tener que comprometerte en tu día especial por un presupuesto, tal vez él simplemente no entiende lo importante que es esto para ti, siempre lo suficientemente alto como para que yo lo oyera, siempre frases como sabiduría profunda. Esta chica nunca había pagado nada en su vida pero de alguna manera era experta en lo que constituía gastos de boda razonables. El punto de quiebre llegó 3 semanas después, llegué a casa del trabajo y encontré a Roxy y Paisley en la cocina con una botella de licor, rodeadas de contratos de proveedores y revistas de novias, se reían como colegialas, claramente ya con unas copas encima. Qué bueno que llegaste a casa, dijo Roxy demasiado brillante y alegre, tenemos noticias emocionantes. Paisley levantó un contrato. Puse a Roxy en contacto con mi organizadora de bodas y tuvo una cancelación para su fecha, alguien se retiró de su paquete de $200,000 así que hay una apertura. Mi presión arterial se disparó, no vamos a gastar $200,000 en una boda. Ya no son $200,000, dijo Roxy rápidamente, son solo $180,000 porque estamos obteniendo la tarifa de cancelación. Solo $180,000, como si fuera una ganga. Paisley se inclinó hacia adelante como si fuera a compartir secretos de Estado. Honestamente, es un trato tan bueno, cuando me casé hubiéramos matado por tarifas como estas. Básicamente están obteniendo un descuento de $20,000. No estamos obteniendo nada porque no vamos a gastar $180,000 en una maldita boda. La habitación quedó en silencio. Paisley miró a Roxy con una expresión teatral de shock y decepción como si estuviera presenciando violencia doméstica. Tal vez debería irme, dijo Paisley levantándose lentamente, esto parece algo que ustedes dos necesitan resolver en privado. Recogió su bolso, le dio a Roxy una mirada significativa y se dirigió a la puerta, pero antes de irse se volvió y dijo, Roxy, mereces estar con alguien que te valore lo suficiente como para darte la boda con la que siempre soñaste, no te conformes con menos de lo que vales. Luego se fue, dejándonos a Roxy y a mí mirándonos a través de una cocina llena de contratos de proveedores y copas vacías. Tiene razón, dijo Roxy tras un largo momento, con la voz impregnada de derecho, merezco algo mejor que esto.
Mejor que una celebración razonable que realmente podamos pagar. Mejor que tener que rogarle a mi propio prometido que se preocupe por nuestro día de bodas. No me estás rogando que me importe, me estás exigiendo que pruebe mi amor arruinándome. Después de la salida dramática de Paisley, Roxy entró en modo de manipulación total. Primero vino el trato de silencio, 3 días de ella moviéndose por el apartamento como si yo fuera invisible, suspirando dramáticamente cada vez que miraba su teléfono o abría su computadora. Dejaba revistas de bodas abiertas en páginas con paquetes de fotografía de $15,000 y arreglos florales de $8,000, siempre en lugares donde yo seguramente las vería. Incluso empezó a reproducir videos de bodas en YouTube a volumen alto mientras yo intentaba trabajar desde casa. Yo simplemente seguía con lo mío completamente imperturbable, hacía mi café, veía mis programas, continuaba con mis asuntos como si nada pasara. 2 pueden jugar el juego de ignorar y yo tenía más práctica. Luego pasó a las culpas, le mostré a Paisley las fotos de la boda de su prima ayer, decía mientras yo intentaba ver televisión, el lugar era tan hermoso. Su prima gastó $150,000 y dijo que fue el mejor dinero que jamás gastó. Qué bien, respondía yo sin apartar la vista de la pantalla. O mi mamá llamó, está tan emocionada por la boda, sigue preguntando por los detalles y ya no sé qué decirle, ya empezó a comprar su vestido de madre de la novia. Dile que todavía estamos planeando dentro de nuestro presupuesto. Cada intento de culpa estaba destinado a hacerme sentir que no solo estaba decepcionando a Roxy, sino también a toda su familia y su círculo social. Cuando eso no funcionó, intentó la campaña de presión pública. Empezó a publicar con más frecuencia en Instagram, fotos de vestidos de novia con subtítulos como "No puedo esperar para encontrar el vestido", fotos de lugares lujosos tratando de reducir nuestras opciones, tantas elecciones hermosas, siempre etiquetándome, siempre haciéndolo sonar como si estuviéramos planeando una celebración extravagante. Sus amigas empezaron a comentar, chica, vas a ser la novia más hermosa, esta va a ser la boda del siglo, tan celosas de tu vida perfecta. Mientras tanto, yo estaba sentado sabiendo que ella preferiría cancelar todo antes que tener una celebración razonable dentro de nuestras posibilidades. Pero lo realmente grave fue cuando empezó a involucrar a mis amigos y a mi familia. Mi mamá me llama un domingo por la tarde toda emocionada, Roxy me mostró algunos de los lugares de boda que están viendo, son preciosos, cariño, debes estar tan emocionado. Yo no le había dicho a mi madre que estábamos viendo lugares que costaban más que su salario anual. Mamá, todavía estamos resolviendo las cosas. Oh, lo sé, la planificación de la boda puede ser estresante, pero Roxy parece tener tan buen gusto, eres un buen hombre por querer darle todo lo que ella quiere. Luego mi amigo Adam me llama después de encontrarse con Roxy en el supermercado. Tío, Roxy me estaba contando sobre sus planes de boda, suena intenso, hombre, me estaba mostrando fotos del club de campo que están reservando, ese lugar es de lo más elegante. No hemos reservado nada, Adam. Oh, lo hizo sonar como si ya estuviera cerrado. Esto continuó durante semanas, cada conversación con amigos o familiares de alguna manera incluía detalles sobre nuestros planes de boda a los que nunca había accedido. Roxy había creado esta realidad alterna donde yo estaba feliz planeando una celebración de $18,000 y ella difundía esa historia a todo el que quisiera escucharla. La gota que colmó el vaso fue cuando empezó a llorar, se le llenaban los ojos de lágrimas cada vez que salía el tema de la boda, hablando de cómo había soñado con su día de boda desde que era niña y de cómo solo quería sentirse como una princesa por un día. No entiendo por qué no quieres que sea feliz, sollozaba, cualquier otro hombre estaría encantado de darle a su prometida la boda de sus sueños. Porque cualquier otro hombre no es responsable de tu felicidad, Roxy, ese es tu trabajo. Luego vino el ultimátum, entregado entre lágrimas que ahora estoy 90% seguro eran falsas, no puedo casarme con alguien que no piensa que valgo la inversión, si no puedes ver que nuestro día de boda vale la pena el dinero, entonces tal vez no me amas de la manera en que pensé. Hace una pausa para un efecto dramático máximo, voy a reservar el lugar y los proveedores, si me amas encontrarás la manera de hacerlo funcionar, si no, entonces supongo que ambos sabremos dónde estamos parados. Adelante, resérvalos, dije con calma, pero los reservas con tu dinero, no con el mío. Fue cuando me di cuenta de que esta chica se había vuelto completamente delirante, ya no solo exigía una boda cara, vivía en una fantasía donde yo iba a producir mágicamente $180,000 porque ella había decidido que así se veía el amor. Había perdido el contacto con la realidad, era hora de traerla de vuelta a la tierra. A la mañana siguiente Roxy se levantó temprano, lo cual era inusual para ella en un sábado, normalmente dormía hasta el mediodía y luego pasaba 2 horas preparándose para ir a tomar café, pero ese día estaba en la cocina antes de las 8 de la mañana.
La encontré allí con su computadora portátil y unas 50 impresiones, tenía marcadores fluorescentes, notas adhesivas por todas partes y un bloc legal lleno de cálculos que parecían como si estuviera intentando dividir el átomo. Buenos días, cariño, dijo demasiado alegre, tengo algunas novedades emocionantes. Tenía contratos de proveedores esparcidos por toda la mesa de la cocina. Hablé con Paisley ayer y me ayudó a priorizar todo. Podemos hacer las flores por $12,000 en lugar de $15,000 si vamos con su proveedor, y el fotógrafo nos dará la tarifa de amigos y familia de $15,000 en lugar de $18,000. Actuaba como si acabara de salvar al mundo. Mira, incluso hice un plan de pagos. Me mostró una hoja de cálculo que dividía $180,000 en pagos mensuales durante 2 años, solo eran $7,500 al mes, eso es totalmente factible si ambos recortamos algunas cosas. Y quería que gastáramos más por mes en pagos de boda de lo que ella ganaba en salario bruto. ¿De dónde exactamente crees que vamos a sacar 7,500 adicionales cada mes? Bueno, podrías hacer algún trabajo freelance y yo tal vez conseguir un empleo de medio tiempo los fines de semana, o podríamos pedir prestado de tu plan de retiro 401k. ¿Pedir prestado de mi jubilación para pagar su fiesta? La mujer había perdido oficialmente la cabeza. Roxy, esto es una locura, acordamos $30,000, eso ya es un esfuerzo para nosotros. Su cara cambió, la falsa alegría desapareció, reemplazada por esa mirada fría. No, tú decidiste 30,000, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Hablamos de esto durante horas, dijiste que 30,000 sonaba razonable. Estaba siendo solidaria, estaba esperando que dieras un paso al frente y fueras un hombre en esto. Ahí estaba. ¿Sabes lo que hizo el esposo de Paisley cuando ella encontró su lugar soñado? No se quejó del costo, dijo, lo que te haga feliz, bebé. Y lo hizo realidad. El marido de Paisley es un chico de fondo fiduciario cuyo papá posee pozos petroleros, así que ganas buen dinero, podrías ganar más si realmente te lo propusieras, solo estás eligiendo ser perezoso al respecto. Perezoso, me llamó, perezoso por no querer trabajar hasta morir para pagar su boda de fantasía. Roxy, no voy a aceptar trabajo extra para que puedas tener servilletas chapadas en oro y una cena de 7 tiempos para gente que lo olvidará en 6 meses. Se levanta tan rápido que la silla se cae. Olvídalo, olvídalo, esta es nuestra boda, imbécil egoísta, este es el día más importante de nuestras vidas y la estás tratando como si fuera una fiesta cualquiera. Ahora grita y puedo oír a los vecinos de arriba detener lo que hacían para escuchar el espectáculo. ¿Quieres saber lo que creo? Creo que en realidad no quieres casarte conmigo, creo que estás usando el dinero como excusa porque tienes miedo al compromiso. Clásica deflexión. Tienes toda la razón, dije con calma, no quiero casarme con alguien que piense que el amor se mide por cuánto dinero estoy dispuesto a tirar a la basura en un solo día. Eso la dejó helada unos 5 segundos, me miró como si la hubiera abofeteado y luego empezaron los llantos furiosos, lágrimas acompañadas de gritos y lanzamiento de cosas. Bien, si eso es lo que realmente sientes, entonces hemos terminado, no voy a perder más tiempo con alguien que no me valora lo suficiente como para darme lo que merezco. Se dirige al dormitorio con enojo, luego regresa y dice para que sepas voy a decirle a todos exactamente qué clase de persona barata y egoísta eres. Ya no intentaba solo manipularme, me estaba amenazando con destruir mi reputación si no cedía. Gran error. Roxy pasó el fin de semana en la casa de Paisley, probablemente planeando su siguiente ataque a mis finanzas y mi cordura. Dejó atrás todos esos contratos de proveedores y su carpeta de planificación de bodas como si esperara que yo estudiara y recapacitara mientras ella no estaba. En lugar de eso usé el tiempo para llamar a mi mejor amigo Damon, que ha sido mi voz de la razón desde la universidad y resulta que ahora es abogado especializado en litigios corporativos. Además es despiadado cuando alguien le hace daño a alguien que le importa. Hermano, ella está completamente desquiciada, le dije tras explicarle toda la situación. Esto ya no es sobre una boda, es sobre control y manipulación, está intentando intimidarte para que te arruines. Sí, empiezo a verlo, ¿qué vas a hacer? Voy a darle exactamente lo que pidió. Damon se ríe, conozco ese tono, vas a ir a lo nuclear, ¿no? Ella quiere jugar duro, adelante, por fin te salió una columna vertebral. ¿Qué necesitas de mí? Consejo legal y ayuda para asegurar que no dejes cabos sueltos cuando lo haga arder todo. Estoy dentro, suena divertido. Pasé el domingo documentándolo todo, cada mensaje de texto donde Roxy desestimaba nuestro presupuesto, cada correo donde reconocía gastar dinero sin preguntarme, cada publicación de Instagram donde hacía parecer que yo estaba de acuerdo con gastos a los que nunca consentí. Damon me ayudó a organizarlo todo en una línea de tiempo que haría llorar de alegría a los fiscales.
Pero aquí está la cosa, no solo era una planificación de bodas fuera de control, era fraude. Resulta que Roxy había estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para depósitos y gastos de planificación, alegando que eran cosas de la boda. Cuando preguntaba por cargos que no reconocía, confiaba en ella y dejaba de pedir detalles. Resultó que acumuló aproximadamente $15,000 en cargos no autorizados en los últimos 3 meses, depósitos en proveedores que yo nunca había oído, citas para vestidos en boutiques que cobraban tarifas de consulta, incluso una maldita tarifa de reserva de lugar por la recomendación de Paisley. Cada cargo se hizo sin mi conocimiento ni consentimiento y tenía mensajes de texto que lo probaban. Yo le había dicho constantemente que nuestro presupuesto era de $30,000. Empecé a llamar a todo el mundo, primero al club de campo. Hablé con su coordinadora de eventos, una mujer llamada Brenda que se acordaba de nuestro tour. Hola Brenda, respecto a la reserva de la boda Jenkins Hale, necesito cancelarla inmediatamente. ¿O no? ¿Está todo bien? ¿La posponen para otra fecha? No, la cancelamos permanentemente, se terminó el compromiso y la reserva se hizo sin mi autorización. Recuperé el depósito completo dado que Roxy aparentemente había puesto $5,000 sin decirme. Luego seguí con la lista, el fotógrafo que cobraba más por hora de lo que yo gano en un día, el florista que actuaba como si las rosas fueran de platino, el banquetero que quería cobrarnos por una comida de 7 tiempos que habría impresionado a Gordon Ramsay. Cada cancelación se sintió increíble. Pero la verdadera sorpresa fue lo que encontré al profundizar en los estados de la tarjeta. Roxy no solo había gastado en cosas de boda, llevaba meses viviendo por encima de sus posibilidades usando nuestra cuenta conjunta para subsidiar su estilo de vida, cenas caras con Paisley que ella decía que eran reuniones de trabajo, compras de ropa para planear la boda, días de spa para aliviar el estrés de la planificación. Se había gastado casi $8,000 en 3 meses y todo mientras me sermoneaba por ser tacaño y no apoyar sus sueños. Damon se partía de risa cuando le mostré las pruebas. Hermano, ella no solo exigió una boda cara, te ha estado defraudando por meses. Esto es robo. ¿Cuáles son tus opciones? Penalmente podrías presentar cargos por uso no autorizado de tu tarjeta de crédito. Civilmente podrías demandar para recuperar los cargos fraudulentos. Personalmente, yo quemaría todo su mundo. La opción 3 sonaba bien. Cuando Roxy llegó a casa el lunes por la noche supo de inmediato que algo andaba mal. Su teléfono había estado sonando todo el día con proveedores llamando para confirmar cancelaciones. ¿Qué demonios hiciste?, gritó en cuanto entró. Exactamente lo que me dijiste que hiciera, dijiste $180,000 o no hay boda, estás teniendo no boda. Perdió la cabeza, empezó a gritar sobre cómo la había avergonzado, cómo arruiné todo, cómo era patético y tacaño y que debería haber sabido que no podía esperar que fuera un verdadero hombre con esto. ¿Crees que me estás enseñando alguna lección? Lo único que haces es demostrar que no me amas lo suficiente como para hacerme feliz. Paisley tenía razón, merezco algo mejor que esto. Me senté y la dejé desahogarse. Cuando finalmente se quedó sin fuerzas la miré y dije, haz tus maletas, tienes 48 horas para salir de mi apartamento. No puedes echarme, yo también vivo aquí. En realidad sí puedo, revisa el contrato, solo mi nombre está allí. Su rostro se puso pálido. En 4 años juntas nunca se había molestado en agregarse al contrato, siempre decía que confiaba en mí, que era más fácil con un solo nombre en el papeleo. Resulta que esa confianza solo iba en una dirección. Roxy se mudó, pero no en silencio, pasó esas 48 horas alternando entre suplicarme que reconsiderara y amenazar con destruir mi reputación. Paisley apareció el segundo día para ayudarla a empacar, lo cual consistió principalmente en que las dos se sentaran en mi sofá hablando basura de mí lo suficientemente alto como para que yo las oyera desde la otra habitación. Está mostrando su verdadera cara ahora, repetía Paisley, estás mucho mejor sin él. Mi papá siempre decía que se puede conocer el carácter de un hombre por cómo trata el dinero y los hombres tacaños siguen siendo tacaños. No puedo creer que desperdicié 4 años en alguien tan egoísta, respondió Roxy, todas mis amigas van a preguntar qué pasó, esto es tan embarazoso. Estaban montando un espectáculo esperando que se diera y regresara arrastrándome con una disculpa y una chequera. En cambio me quedé en mi habitación trabajando en mi computadora y documentando cada amenaza e insulto para Damon. Después de que se fue, Roxy lanzó una campaña total de asesinato de carácter. Le contó a todo el que quisiera escuchar que yo era un imbécil controlador y tacaño que le había roto el corazón porque era demasiado egoísta para darle una boda adecuada. La mayoría vio a través de sus tonterías, pero algunos le creyeron su historia triste, incluidos algunos en el trabajo, y ahí fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. ¿Recuerdas cómo Roxy y yo trabajábamos en la misma empresa? Ella en marketing y yo en ti,
pero las noticias corren rápido en los entornos corporativos. En una semana recibía miradas de simpatía de colegas que habían oído su versión de los hechos. Luego me enteré de que había estado haciendo más que difundir chismes, se estaba abriendo un puesto de analista senior en el departamento de sistemas financieros, un aumento de $20,000 y un camino claro hacia la gerencia. Yo había estado planeando postularme pero aún no lo había mencionado a Roxy. 2 semanas después de que se mudara, mi jefe Bruce me apartó para lo que pensé sería un control rutinario. Oye, necesito preguntarte algo un poco incómodo, dijo con gesto inquieto. Recursos Humanos recibió algunas preocupaciones sobre tu estabilidad emocional después de tu ruptura. Alguien sugirió que tal vez no estés listo para mayores responsabilidades ahora mismo. Mi sangre se heló. Alguien, no puedo decir quién, mencionó que has estado teniendo problemas personales que podrían afectar tu juicio, especialmente con acceso a datos financieros sensibles. Roxy, ella estaba intentando sabotear activamente mi carrera para vengarse de que me negué a arruinarme por su boda. Bruce, quien sea que te haya dicho eso está mintiendo, mi vida personal nunca ha interferido con mi trabajo. Lo sé y se lo dije, pero tenía que avisarte de que alguien está esparciendo veneno. Esa tarde llamé a Damon y le conté el último movimiento de Roxy. Se quedó callado un largo momento y luego dijo, hermano, acaba de cometer el mayor error de su vida, ya no está siendo solo vengativa, está intentando dañar tu carrera activamente. Eso es interferencia ilícita y en algunos casos puede considerarse acoso, pero lo más importante es que significa que ha escalado esto a guerra. Bien, estoy cansado de jugar a la defensa. ¿Qué quieres hacer? Quiero destruirla. Fue entonces cuando Damon me habló de algo que haría que el presupuesto de boda de Roxy pareciera cambio de bolsillo, el costo de su carrera. Verás, había estado pensando en los gastos de viaje de Roxy para el trabajo, conferencias de marketing, reuniones con clientes, algún que otro viaje nocturno, cosas estándar, pero algo me había estado molestando sobre sus informes de gastos, pequeñas inconsistencias que había notado cuando hablábamos de sus viajes. Yo tenía acceso a los sistemas financieros de la empresa, a todos, incluidas las bases de datos de informes de gastos y registros de transacciones con tarjeta de crédito. Lo que encontré me hizo hervir la sangre. Roxy había estado defraudando sistemáticamente a la empresa durante más de un año, recibos falsos de cenas reclamando comidas para 4 cuando comía sola, cargos de hotel inflados, viajes en Uber que nunca hizo, compras personales disfrazadas de entretenimiento para clientes. Pero lo realmente grave eran las bebidas. La política de la empresa prohibía estrictamente imputar bebidas alcohólicas, pero Roxy había estado disfrazando compras de alcohol como actividades de equipo y cenas con clientes. Encontré recibos de botellas de $300 declaradas como eventos de networking que en realidad eran solo ella y Paisley emborrachándose a costa de la empresa. Daños totales, unos $12,000 en 18 meses. Damon miró la evidencia y silbó, esto es un delito grave, múltiples delitos en realidad. Podría enfrentarse a tiempo en la cárcel si procesan, y lo harán. ¿Cuál es tu plan? Voy a darle exactamente lo que se merece. Pero no fui primero a Recursos Humanos, fui directo al jefe de Roxy, Joe, el director de marketing, un buen tipo, 15 años en la empresa. Joe, necesito mostrarte algo sobre Roxy Hale. Su cara se puso pálida mientras le mostraba 18 meses de gastos fabricados, recibos falsos y violaciones de políticas. Jesucristo, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Al menos 1 año y medio, probablemente más, solo tengo acceso a los sistemas financieros hasta allí atrás. ¿Por qué me traes esto a mí en vez de ir directamente a Recursos Humanos? Porque ella les ha estado diciendo a todos que estoy emocionalmente inestable desde nuestra ruptura. Quería que vieras la evidencia de que es una ladrona antes de que intente presentar esto como venganza de un ex amargado. 2 horas después Roxy fue llamada a una reunión con Recursos Humanos, su jefe y el asesor legal de la empresa. Fue despedida esa misma tarde y escoltada por seguridad. Pero yo no había terminado. Los siguientes meses fueron una locura, la vida entera de Roxy se vino abajo y yo pude verlo. Primero vino la investigación penal, la empresa presentó cargos por el fraude de gastos y la evidencia era abrumadora. Damon me conectó con un fiscal amigo suyo que dijo que era uno de los casos de cuello blanco más limpios que había visto. Roxy básicamente había documentado sus propios delitos a través de informes de gastos y estados de cuenta de la tarjeta corporativa. Luego vinieron las consecuencias civiles, disputé cada uno de los cargos no autorizados en nuestra tarjeta de crédito conjunta, todos los $15,000. La compañía de la tarjeta los revirtió después de que proporcioné documentación de que Roxy había hecho compras fraudulentas sin mi conocimiento ni consentimiento. Ver desaparecer esos cargos de mi cuenta fue casi terapéutico. De repente Roxy debía $15,000 a varios proveedores de bodas sin ingresos y sin forma de pagarles.
Los proveedores empezaron a presentar embargos y demandas cuando no podía hacer los pagos. Pero la verdadera satisfacción vino de ver cómo se desmoronaba su presencia en redes sociales. ¿Recuerdas cómo había estado publicando sobre su vida perfecta y etiquetándome en publicaciones sobre nuestros supuestos planes de boda? Todo eso desapareció de la noche a la mañana, reemplazado por publicaciones vagas sobre nuevos capítulos y aprender quiénes son tus verdaderos amigos. Paisley, su facilitadora tóxica, desapareció en el momento en que Roxy no pudo costear brunches caros y compras. Resulta que su amistad se basaba enteramente en gastar dinero que Roxy no tenía. 6 meses después de que se mudó obtuve el ascenso que ella había intentado sabotear. Resulta que reportar su fraude me hizo parecer exactamente el tipo de persona ética y orientada al detalle que querían en un puesto senior, $115,000 de salario más bonificaciones, más el respeto de colegas que vieron cuán profesionalmente había manejado toda la situación. Mientras tanto Roxy no podía conseguir otro trabajo en marketing porque se corrió la voz sobre su fraude de gastos. Nuestra industria es más pequeña de lo que piensas y noticias así viajan rápido. Lo último que supe por amigos en común era que trabajaba en un comercio minorista en el centro comercial y vivía con sus padres. Volví a salir con alguien unos 8 meses después de que Roxy se mudara. Conocí a Julia a través de un amigo del trabajo, es maestra, con los pies en la tierra. Cuando le conté sobre Roxy y la demanda de $180,000, Julia se rió tanto que casi se atraganta con su bebida. ¿Quería que gastaras qué en flores? Eso es más de lo que gano enseñando jardín de infancia en todo un año. Pero el verdadero cierre llegó casi exactamente un año después de que Roxy se mudara. Estaba en casa un sábado por la mañana haciendo café y leyendo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Roxy, tengo un nuevo número, ¿podemos hablar? Casi lo borré sin responder, pero la curiosidad pudo más. ¿Sobre qué? Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero realmente necesito hablar contigo en persona, por favor, es importante. Hice una captura de pantalla de la conversación y se la envié a Damon, quien respondió de inmediato: no te reúnas con ella a solas, si vas a hacerlo, hazlo en público y graba todo. Acepté verla en una cafetería del centro, territorio neutral, muchos testigos y con mi teléfono grabando toda la conversación. Casi no la reconocí cuando entró. Roxy siempre se había mostrado impecable, solía tardar 45 minutos en arreglarse solo para ir al supermercado. La mujer que entró en esa cafetería parecía haber envejecido 5 años en 12 meses, había perdido peso y no de manera saludable, más bien por estrés y porque los fideos instantáneos se habían convertido en su dieta principal. Llevaba vaqueros y un suéter básico que parecían de Target, el tipo de ropa que solía burlarse cuando caminábamos por el centro comercial. Gracias por reunirte conmigo, dijo al sentarse, no estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago, ¿qué quieres, Roxy? Respiró hondo como si fuera a dar un discurso ensayado. Quiero disculparme por todo, sé que te lastimé y sé que manejé lo de la boda completamente mal, no estaba pensando con claridad. Esperé a que continuara. La verdad es que he tenido un año muy difícil, perder mi trabajo, los problemas legales, tener que volver a vivir con mis padres, ha sido humillante, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que salió mal entre nosotros. ¿Y a qué conclusión llegaste? A que fui una idiota, que dejé que Paisley llenara mi cabeza de ideas estúpidas sobre cómo se suponía que debía ser el amor. Hizo una pausa esperando claramente que yo interviniera con algún perdón o comprensión. Cuando no lo hice, continuó: sé que no puedo deshacer lo que hice, pero esperaba que tal vez pudiéramos intentarlo de nuevo. Empezar de cero, soy diferente ahora, entiendo lo que realmente importa. Casi me reí. Después de todo lo que me hizo pasar pensaba que podía aparecerse luciendo patética y que yo la aceptaría de vuelta. ¿Entiendes lo que realmente importa ahora? ¿Cómo qué? Como tener a alguien que te ame lo suficiente como para construir una vida contigo, lo veo ahora. Lo ves ahora porque no tienes dinero para gastar, eso no es crecimiento personal, Roxy, eso es solo estar en la ruina. Su cara se desmoronó un poco pero insistió: sé que ahora estás con alguien más, Julia, ¿verdad? Lo escuché por amigos, pero tal vez si me dieras otra oportunidad podría demostrarte que no soy la misma persona que exigió esa boda ridícula. Tienes razón, no eres la misma persona, eres peor. Estaba dolida y enojada, cometí errores. Tú cometiste delitos, Roxy, intentaste sabotear mi ascenso porque estabas enojada de que no me arruinara para tu boda de fantasía. Ahora lloraba, pero yo no sentía nada, ni simpatía, ni arrepentimiento, ni ganas de consolarla. Sé que arruiné todo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy desesperada, no puedo encontrar un trabajo decente, no puedo pagar un lugar propio. Mis padres están decepcionados de mí y todos los que creía mis amigos desaparecieron en cuanto no pude seguirles el ritmo.
Ahí estaba, no estaba allí porque hubiera descubierto que me amaba ni porque quisiera enmendarse, estaba allí porque su vida se había convertido en basura y quería que la rescatara. Así que pensaste en volver a tu plan de respaldo. No es así. Es exactamente así. Sollozaba ahora llamando la atención de otros clientes. Por favor, sé que no lo merezco, pero necesito ayuda, necesito a alguien que me entienda, alguien que me conocía antes de que todo saliera mal, fuimos buenos juntos una vez, podríamos volver a hacerlo. Me levanté para irme, Roxy, nunca fuimos buenos juntos, yo solo fui demasiado estúpido para ver que me estabas usando y cuando dejé de serte útil intentaste destruirme. Lo siento muchísimo, haré cualquier cosa para compensártelo. No hay nada que puedas hacer, me mostraste exactamente quién eres y te creo. Empecé a caminar hacia la puerta y luego me giré, y Roxy, la próxima vez que necesites dinero intenta pedirle a Paisley, seguro ayudará a su vieja amiga. La expresión en su cara me lo dijo todo. ¿Qué puedo decir? El karma es una perra y a veces necesita ayuda. Actualización para todos los que preguntan, sí, Roxy volvió a contactarme recientemente, la he bloqueado en todo pero sigue creando cuentas nuevas, estoy considerando una orden de restricción si continúa. Además Damon dice que el caso penal avanza y que Roxy podría enfrentar tiempo en prisión. Actualización final, Roxy recibió 6 meses en la cárcel del condado y 3 años de libertad condicional, también debe a la empresa $27,000 en restitución, encontraron aún más gastos fraudulentos después de investigar a fondo, sus padres están luchando para pagar sus honorarios legales. Mi esposa dijo, rechazarás esa promoción o terminamos, así que acepté el trabajo, presenté la demanda de divorcio y la vi perder la cabeza. ¿Qué tal, Reddit? Necesito que tomen unas palomitas porque esto se va a poner interesante. Mi esposa pensó que podía controlar mis decisiones de vida y amenazarme, pues estaba completamente equivocada. Aquí estoy, hombre de 32 años, sentado en mi nuevo apartamento vacío. Hace 3 semanas recibí la llamada que todo trabajador ferroviario sueña con recibir, el puesto de supervisor de patio en BNSF Railway en su centro principal de Denver. No era cualquier trabajo de supervisor, este era el camino rápido hacia jefe de trenes y eventualmente superintendente de división si jugaba bien mis cartas. El dinero era ridículamente bueno, $78,000 de salario base, pero con las horas extras garantizadas estábamos hablando de 120,000 más, probablemente llegando a 140,000 con pagos de vacaciones y bonificaciones por riesgo. Beneficios completos, jubilación ferroviaria y una pensión que realmente significa algo. Este era dinero generacional, del tipo que asegura que tus hijos puedan ir a la universidad y te permite realmente jubilarte. He estado casado con Andrea durante 6 años, ella tiene 29, trabaja medio tiempo en un consultorio dental ganando $18 por hora cuando se presenta, siempre quejándose de querer una casa más grande, un coche más bonito, vacaciones que no involucren acampar en la cabaña del lago de mi amigo. Este trabajo resolvería todos los problemas financieros que jamás hubiéramos tenido. He trabajado como conductor durante 8 años, recorriendo líneas de carga a través de Iowa y Nebraska, largas horas, clima terrible, un trabajo peligroso que la mayoría de la gente no tiene agallas de hacer, pero he estado construyendo hacia esto, salir de los trenes, ganar dinero real detrás de un escritorio en lugar de congelarme afuera. Cuando llegué a casa el martes por la noche estaba emocionado, todo por lo que había trabajado desde la secundaria, cuando elegí ganar dinero en lugar de acumular deudas estudiando tonterías de artes liberales, años de demostrarme y construir una reputación como un tipo que logra las cosas. El supervisor regional me había solicitado específicamente entre cientos que lo querían. Andrea estaba viendo alguna basura de reality show, copa en mano, me dio esa mirada aburrida que había perfeccionado, la misma que para los vendedores telefónicos o los vendedores puerta a puerta. Le conté todo, la llamada, la promoción, la oportunidad, probablemente sonaba como un niño que acaba de entrar al equipo titular, pero no me importó, esto era enorme. Su respuesta, qué bueno cariño, puedes traerme las papas fritas y tal vez abrir otra botella mientras estás de pie. No bajó el volumen de la televisión, no dejó su bebida, no fingió interés por el momento más importante de mi carrera. Me quedé ahí procesando si realmente me había escuchado. Lo intenté de nuevo, más despacio esta vez, como explicándole física cuántica a un Golden Retriever, lo que significaba financieramente, cómo era la oportunidad por la que había trabajado toda mi vida adulta, cómo finalmente podríamos permitirnos todas las cosas de las que ella se quejaba constantemente por no tener. Fue entonces cuando finalmente me miró y me hizo la pregunta, ¿cuándo empiezas a buscar algo local? Me reí porque pensé que estaba confundida.
Este era el trabajo, Andrea. Dandor estaba a solo 6 horas de nuestra ciudad en Nebraska, pero ella hablaba en serio, con esa expresión de superioridad que ponía cuando la realidad no se ajustaba a sus expectativas. No estás pensando en aceptar esto, ¿verdad? Así, la emoción se drenó de la habitación. Lo que siguió fue una discusión de 4 horas que no llevó a ningún lado, excepto que me enseñó exactamente con quién me había casado. Andrea dejó clara su posición, esto no iba a suceder, ni el trabajo, ni la mudanza, ni siquiera discutirlo como adultos. Ella tenía su vida aquí y eso aparentemente era sagrado. Déjenme pintarles un cuadro de su vida aquí. Vivíamos en Grand Island, Nebraska. Lo más emocionante que había pasado fue cuando Walmart puso un McDonald's adentro. La gente hablaba de ello durante meses como si hubiéramos aterrizado en Marte. Su carrera consistía en contestar teléfonos en un consultorio dental y ocasionalmente limpiar instrumentos. Su círculo social eran 3 mujeres cuyo pasatiempo era hablar mal de sus maridos y planear noches de chicas en Applebee's donde se quejaban durante horas sin hacer nada para mejorar sus situaciones. Pero esta era la vida que no podía abandonar. Su Shangri-La, no me voy a mudar a una ciudad cara donde no conozco a nadie, dijo, como si Dandor fuera Marte. Su sistema de apoyo eran su madre, que vivía a 20 minutos y llamaba cuando necesitaba dinero o alguien con quien quejarse de su hermana María, que ya llevaba 2 matrimonios y divorcios a los 26 años. Sus compañeras de trabajo que pasaban tiempo planeando elaborados esquemas para reportarse enfermas sin ser despedidas. Intenté todos los compromisos razonables que se me ocurrieron. ¿Qué tal si tomaba el trabajo y visitábamos Denver los fines de semana? Demasiado manejo. ¿Qué tal si ella se quedaba aquí mientras yo me establecía y luego se unía a mí? Las relaciones a distancia nunca funcionan. ¿Qué tal si íbamos un fin de semana para que conociera la ciudad? Puso los ojos en blanco y me dijo que dejara de ser ridículo. Cada sugerencia era rechazada antes de que pudiera terminar de explicarla. Esta era ella explicándome lo que iba a hacer, como si fuera un niño lento, y lo que iba a hacer era llamarles y rechazar el trabajo para que pudiéramos seguir viviendo en el medio de la nada en Nebraska. Esto es lo que había ignorado durante 6 años, probablemente porque estaba pensando con la cabeza equivocada cuando le propuse. Cada decisión importante había sido a favor de Andrea, donde vivíamos, su elección, cerca de la familia porque Dios no quiera que manejara más de 20 minutos para ver a su madre, vacaciones siempre en algún lugar que ella escogía, usualmente con su hermana acompañándonos, qué coche conducía. Yo estaba pagando un Jeep Cherokee porque dijo que mi camioneta confiable. Era embarazosa, los fines de semana siempre lo que ella quisiera, compras de cosas que no podíamos pagar o visitar a su familia mientras yo me sentaba ignorado y tratado como un cajero automático con piernas. Me convencí de que eso era el matrimonio, esposa feliz, vida feliz, verdad, excepto que yo era el único que hacía sacrificios. Y ella nunca estaba feliz de todos modos, nada era suficiente. Este trabajo era mi línea en la arena, no porque quisiera ser difícil, sino porque se trataba de si pasaría el resto de mi vida dejando que otra persona decidiera lo que yo podía lograr. Cuando se dio cuenta de que no estaba cediendo de inmediato como siempre, sacó la artillería pesada. Estás siendo egoísta, dijo con las manos en la cintura como si hablara con un niño decepcionante. Andrea, sabes muy bien que quiero aceptar la promoción para darte la vida que siempre quisiste. ¿Qué demonios te pasa? Sí, lo que digas, los verdaderos esposos no abandonan a sus esposas por dinero. Si realmente me amaras ni siquiera considerarías dejarme atrás. Y las verdaderas esposas apoyan a sus esposos, respondí. No le gustó. Mi hermano Alan llamó esa noche mientras Andrea estaba arriba tomando uno de sus baños de 1 hora. Él es mecánico, casado con su novia de secundaria desde hace 10 años. Amigo, estarías loco si no aceptas ese trabajo. Los supervisores de ferrocarril ganan una fortuna y Denver es una gran ciudad. ¿Cuál es el problema de Andrea? Cuando le expliqué su posición hubo silencio, podía escuchar que intentaba procesar la lógica. Hermano, Chloe tendría mis maletas listas antes de que colgara el teléfono, probablemente me conduciría hasta allí ella misma y me ayudaría a encontrar un apartamento. Eso me golpeó fuerte porque tenía razón, una pareja que realmente se preocupara por mi éxito habría estado emocionada, investigando vecindarios y oportunidades, orgullosa de que su esposo hubiera sido ascendido, en lugar de tratarlo como si hubiera anunciado que me unía a una secta. Miré a esta mujer a la que había prometido amar y honrar cuando era joven y estúpido y dije lo único que podía: Andrea, nunca te obligaría a mudarte conmigo. Ella sonrió, me besó la mejilla como si fuera un buen chico que había aprendido la lección y que no volvería a desafiar su autoridad. Elección inteligente, llámalos mañana y diles gracias pero no gracias, habrá otras oportunidades. Otras oportunidades. Llamé al día siguiente, sí, pero para aceptar el puesto y preguntar cuándo necesitaban que comenzara.
Sé cómo suena, como si fuera un mentiroso que engañó a su esposa y se fue sin previo aviso, pero 6 años de matrimonio con Andrea me habían enseñado exactamente cómo manejaba el conflicto. Piensen menos en una discusión adulta madura y más en un colapso total con drama adicional. Si hubiera sabido que planeaba aceptar el trabajo, habría hecho que esas 2 semanas fueran un infierno en la tierra, peleas escuchadas desde el espacio, involucrando a toda su familia, probablemente apareciendo en mi trabajo llorando por haber sido abandonada. Ya había visto su manual cuando María se divorció, se convirtió en una unidad de guerra psicológica de una sola persona especializada en hacer miserables a todos en un radio de 50 millas. Así que mantuve la boca cerrada y comencé a planear mi salida en silencio. Lo primero que hice fue hablar con mi amigo Mac del trabajo. Mac se ha divorciado 2 veces, así que sabe cómo protegerse financieramente. Tomamos unas copas después del turno y le expuse la situación. Amigo, necesitas documentar todo antes de hacer un movimiento, dijo. Extractos bancarios, listas de activos, fotos de lo que es tuyo frente a lo que es suyo. Los abogados de divorcio son caros, pero que te jodan en la corte es más caro. Créeme, tengo las cicatrices. Mike tenía razón. Yo había estado apoyando el estilo de vida de Andrea durante años mientras ella gastaba dinero como si tuviera una imprenta en el sótano. Si esto salía mal, y con Andrea todo eventualmente salía mal, necesitaba pruebas. Abrí en silencio mi propia cuenta corriente en un banco diferente y comencé a transferir mis cheques de pago allí. Pero no solo moví dinero, pasé 2 semanas fotografiando cada factura, recibo, extracto bancario de los últimos 3 años, todo con mi nombre mostrando exactamente quién había financiado nuestro estilo de vida. Siempre habíamos mantenido cuentas separadas de todos modos porque Andrea no quería que yo monitoreara sus gastos, lo cual estaba bien considerando que su idea de administración del dinero era comprar lo que quisiera. La empresa fue increíblemente generosa con la reubicación, gastos de mudanza completos, vivienda temporal por 1 mes, ayuda para encontrar un lugar permanente, todo lo que tenía que hacer era darles una fecha de inicio. Elegí un lunes cuando Andrea estaría en casa de su hermana para su día semanal de chicas. Revisar 6 años de matrimonio fue extraño, hice listas detalladas de lo mío, lo suyo y lo nuestro. Fui más que justo, probablemente demasiado justo, pero quería dormir por la noche sabiendo que no la había arruinado aunque ella me había arruinado durante 6 años financiera y emocionalmente. Muebles de la sala que habíamos comprado juntos, los dejé. Juego de dormitorio que había pagado pero que ambos habíamos usado, lo dejé. El televisor de 60 pulgadas que había comprado para la temporada de fútbol, lo dejé también. Me llevé mi ropa, herramientas, equipo de pesca, cosas personales y la camioneta pagada a mi nombre. Todo lo demás podía quedarse con ella. Lo más difícil fue escribir la carta. ¿Cómo le explicas a alguien con quien has estado casado 6 años que vas a desaparecer? 15 borradores después, expliqué que había aceptado el puesto, que decía en serio lo de no obligarla a mudarse, que la renta estaba pagada hasta fin de mes y que había presentado una separación legal para protegernos financieramente a ambos. La dejé en la encimera de la cocina con mi llave de la casa, un cheque de caja de $3,000 para sus gastos y la tarjeta de un abogado de divorcio de buena reputación, no el mío, sino alguien que pudiera representarla de manera justa. Incluso enojado no la estaba dejando completamente desamparada. Los de la mudanza eran profesionales, llegaron a las 8 en punto, tuvieron mis cosas empacadas y cargadas en 4 horas. Había marcado todo con cinta azul para que supieran qué llevar. Estando en esa casa por última vez, mirando los espacios vacíos donde solían estar mis cosas, sentí algo que no había esperado, alivio. Por primera vez en años, y se sintió increíble. Mi teléfono empezó a volverse loco alrededor de las 3 de la tarde de ese lunes, justo cuando Andrea habría regresado de casa de su hermana y descubierto que la mitad de los muebles se habían ido con una notificación de separación legal en la encimera de la cocina. Yo estaba en una parada de camiones a las afueras de Denver viendo cómo se acumulaban las notificaciones. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde estás? Llámame ahora mismo, maldito cobarde, contesta el teléfono. Esto no es legal, no puedes simplemente llevarte mis cosas. Mis cosas. Todo era de ella cuando le convenía, pero las facturas nunca eran su responsabilidad. Las llamadas llegaron en oleadas, cada una probablemente más desequilibrada que la anterior, con cada timbre podía imaginarla caminando de un lado a otro como un animal enjaulado buscando algo más para culparme. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Después de unas 30 llamadas perdidas en 2 horas envié un solo mensaje: te dije que no te obligaría a mudarte, el abogado se pondrá en contacto contigo sobre los papeles de la separación, la renta está pagada hasta fin de mes, buena suerte. Luego bloqueé su número, lo que debería haber sido el final pero no lo fue.
Mi primer día en el nuevo trabajo fue todo lo que había esperado. El patio ferroviario era enorme, organizado y dirigido por personas que realmente sabían lo que hacían. Mi nuevo jefe, Tom, era un veterano ferroviario de 25 años que había ascendido desde conductor como yo, así que entendía el trabajo. Durante el almuerzo me trazó un plan de carrera que podría hacerme ganar 6 cifras en 2 años si mantenía la nariz limpia y la ética de trabajo fuerte. Los buenos supervisores son difíciles de encontrar, dijo Tom, vienes recomendado por gente en la que confío, así que no me hagas quedar como un idiota. No lo haré, señor, agradezco la oportunidad. Guárdalo de señor para los ejecutivos, ahora soy Tom, ve a casa y descansa, mañana empezamos. La vivienda temporal era básica pero limpia y por primera vez en años podía ver lo que quisiera sin que alguien se quejara de que los deportes eran aburridos. El desastre me esperaba esa noche, porque Andrea había encontrado maneras de sortear el número bloqueado. Mi madre llamó primero y pude notar por su voz que había sido reclutada en el programa de Andrea. Danes, Andrea está histérica, María me llamó llorando diciendo que las habías abandonado a las 2, ¿qué está pasando? A las 2, como si también hubiera estado casado con María. Mamá, me ascendieron a supervisor ferroviario en Denver, Andrea se negó siquiera a considerar mudarse conmigo, así que tomé el trabajo de todos modos. Bueno, no puedes simplemente dejar a tu esposa atrás, Danes, así no funciona el matrimonio. Sí, pero aparentemente que se esperara que rechazara oportunidades de carrera para mantener a mi esposa cómoda en un pueblo sin futuro era exactamente cómo funcionaba el matrimonio. María llamó después y esa conversación fue una verdadera delicia. Danes, estás siendo un completo imbécil, Andrea está destrozada, ha estado llorando 6 horas seguidas. María, ofrecí todos los compromisos que se me ocurrieron, rechazó cada sugerencia. ¿Por qué estaba siendo irrazonable? No puedes esperar que ella arranque toda su vida por tu trabajo, ¿verdad? Su trabajo de medio tiempo y las salidas semanales a plebes con mujeres que no tenían nada mejor que hacer que quejarse de sus matrimonios. Esa vida aparentemente valía más que una carrera ferroviaria de $120,000. Eres el esposo, Danes, se supone que debes cuidarla. Colgué. Mac llamó alrededor de las 9 de la noche con un aviso que hizo mi día mejor y peor a la vez. Amigo, Andrea ha estado llamando a todos en el patio tratando de que te convenzan de volver, le dijo a Joe que tuviste una especie de colapso mental y tomaste una decisión irracional. También está diciendo que vaciaste la cuenta de ahorros conjunta y la dejaste sin nada. No teníamos una cuenta de ahorros conjunta, yo tenía una cuenta en la que había estado poniendo dinero durante 3 años mientras ella gastaba cada centavo en ropa, restaurantes y tragos, pero Andrea nunca había dejado que los hechos se interpusieran en una buena historia de víctima. Ah, y me pidió tu nueva dirección, dijo que necesitaba enviarte unos papeles importantes. No, no se la des. Tranquilo hermano, no planeaba hacerlo, pero ojo, no se lo está tomando bien. No me digas, Mac, gracias por la actualización. El día 3 trajo una llamada de mi suegro Bob, un hombre que había pasado 6 años tratándome como una especie de inconveniente con el que su hija tenía que lidiar. Danes, lo que has hecho es imperdonable, has destruido a mi hija. La mujer tenía 29 años, con trabajo y una casa pagada. Bob, acepté una promoción, Andrea eligió no apoyar esa decisión. ¿Apoyarla? Esperabas que abandonara todo por tu egoísmo. Ese trabajo ferroviario ni siquiera es un verdadero avance profesional, Danes, es solo más trabajo de obrero con títulos más elegantes. Eso me cayó mal y sentí que mi temperamento subía. Bob había pasado toda su carrera como vendedor de seguros, nunca ganó más de $40,000 en su mejor año, pero de alguna manera estaba calificado para juzgar mis decisiones de carrera. Bob, ganaré más dinero en mi primer año que lo que tú has ganado en cualquier año de toda tu carrera. Hubo una pausa y casi podía escuchar su cerebro tratando de procesar esa información. Bueno, el dinero no lo es todo, Danes, la familia es lo que importa. Tienes toda la razón, por eso es tan decepcionante que tu hija no me considere lo suficientemente familia como para apoyar mi carrera. Me colgó. Para el final de mi primera semana Andrea había decidido llevar su espectáculo de víctima de una sola mujer a las redes sociales. María había estado enviando a Mac capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de Andrea y santo cielo, estaba buscando oro en las Olimpiadas de víctimas mientras competía por el título de la persona más delirante en Internet. Cuando apoyas a un hombre durante sus años de lucha solo para ser abandonada en el momento en que consigue una promoción. Damas, recuerden, si los dejará por un trabajo nunca estuvo comprometido con el matrimonio. Esposa abandonada. La publicación tenía 50 comentarios, en su mayoría de sus amigos y familiares llamándome de todo.
Desde narcisista hasta sociópata que había usado a Andrea para apoyo emocional y la desechó cuando ya no la necesitaba. Eran personas que me habían conocido durante años, que habían estado en nuestra casa, pero la historia de víctima de Andrea aparentemente era más convincente que sus propias experiencias conmigo, porque a la gente le encanta el drama más que la verdad. Luego vinieron publicaciones con fotos, imágenes de nuestro dormitorio vacío con la leyenda "así es como se ve hasta que la muerte nos separe" para algunas personas. 6 años por la borda porque el dinero importa más que el amor, una foto de ella llorando con la leyenda cuando te das cuenta de que 6 años no significaron nada para la persona con la que pensabas en envejecer. Y mi favorita personal, si alguien conoce buenos abogados de divorcio que trabajen con honorarios de contingencia, por favor mándenme un mensaje. También busco recomendaciones de investigadores privados porque algo no cuadra con esta oferta de trabajo. La ilusión estaba alcanzando niveles que probablemente deberían ser estudiados por psicólogos. Mike me reenvió una captura de pantalla del grupo de Facebook de trabajadores ferroviarios locales donde María había publicado en nombre de Andrea: el esposo de mi hermana la acaba de abandonar por un falso trabajo de supervisor en Denver. ¿Alguien puede confirmar si BNSF realmente contrata gente de esta manera o si esto es algún tipo de estafa? Estamos empezando a pensar que tiene una aventura y se inventó toda esta historia para encubrirlo. ¿Un trabajo falso? ¿Una aventura? Interesante. Estaban tan comprometidas con la narrativa del villano en lugar de admitir que Andrea había manejado esto como una niña mimada. 3 personas del grupo ferroviario en realidad contactaron a Mac para confirmar que sí, BNSF contrata supervisores y no es una estafa, pero los hechos ya no importaban. El desarrollo más ridículo llegó cuando recibí un mensaje de Facebook de Amy, la prima de Andrea, a quien había visto tal vez 2 veces en 6 años, lo que la convertía en experta en absolutamente nada relacionado con esta situación. Dennis, creo que deberías saber que Andrea planea conducir a Denver para resolver las cosas contigo. Ha estado hablando de conseguir una habitación de hotel y quedarse hasta que entres en razón. Pensé que merecías una advertencia porque, sinceramente, no está actuando de manera racional con esto. Genial, ahora tenía que preocuparme de que apareciera en mi trabajo o vivienda para armar una escena que probablemente terminaría en YouTube bajo el título "Esposa loca confronta a su marido en el patio ferroviario". Sale mal. Reenvié el mensaje a Tom y le expliqué la situación, esperando que estuviera preocupado por el drama en el lugar de trabajo. Mira, Dennis, dijo cuando toqué la puerta de su oficina, podría decirte que no te preocupes por eso, pero pareces un tipo que piensa por adelantado, así que pensemos juntos. Sacó un bloc de notas y empezó a escribir: seguridad ya conoce tu situación, si ella aparece lo manejarán de manera profesional pero firme. Estoy documentando esta conversación para que haya un registro si lo necesitamos más adelante. Y aquí tienes el número de nuestro programa de asistencia para empleados, ellos lidian con esto más de lo que imaginas. Luego me miró: viniste aquí a hacer un trabajo y lo estás haciendo bien, no dejes que el drama personal descarrile eso. Los hombres inteligentes se preparan para los problemas antes de que ocurran. Esa noche recibí una llamada de Alan con una actualización que fue tanto hilarante como perturbadora. Amigo, Andrea apareció hoy en casa de mamá con toda una presentación sobre por qué estás cometiendo un error. Tenía malditas gráficas circulares y todo, mostrando lo mucho más caro que es vivir en Denver que en Nebraska. ¿Gráficas circulares? Había hecho gráficas circulares reales. Mamá fue educada, pero después me dijo que Andrea parecía genuinamente desequilibrada. Seguía diciendo que habías tenido algún tipo de cambio de personalidad y que el verdadero Dennis nunca abandonaría a su familia. También le preguntó a mamá si pensaba que podrías estar consumiendo drogas. El tipo que había pasado 6 años poniendo la comodidad de Andrea por encima de sus propias ambiciones, trabajando horas extras para pagar sus compras y hábitos de bebida, sin pedirle nunca que sacrificara nada por su beneficio o por su futuro juntos. Sí, ese Dennis se había ido, y qué bueno. Y dejó una carpeta de correos electrónicos impresos en casa de mamá, algo sobre pruebas de que habías estado planeando esto durante meses. Mamá la tiró a la basura, pero dijo que solo eran capturas de pantalla de ti investigando apartamentos y ofertas de trabajo en Denver. La mujer había perdido completamente la cabeza y aparentemente estaba tomando la ruta escénica a través de la ciudad de la locura. 3 semanas después de empezar mi nuevo trabajo, salía del patio ferroviario alrededor de las 6 de la tarde cuando la vi. Andrea estaba parada junto a mi camioneta en el estacionamiento de empleados, con el cabello arreglado como si fuera al baile de graduación, maquillaje que probablemente podía verse desde el espacio, usando un vestido demasiado elegante y demasiado ajustado. Este era el look de Andrea para recuperarme, y era tanto patético como aterrador. Necesitamos hablar, dijo, como si tuviera derecho a exigir mi tiempo. No lo necesitamos. ¿Cómo demonios entraste aquí?
Le dije a seguridad que era tu esposa y que era una emergencia familiar. Fueron muy amables una vez que empecé a llorar. Por supuesto que lo hizo. Andrea, este es mi lugar de trabajo, no puedes simplemente aparecer aquí sin invitación. Sigo siendo tu esposa, Danes, tengo derechos. ¿Derechos para acosarme en el trabajo y armar escenas frente a mis nuevos compañeros? Contra mi mejor juicio, y quiero decir realmente en contra, acepté tomar un café en una parada de camiones cercana, pero antes de irnos le envié un mensaje a Mac. Andrea apareció en el trabajo, tomando café en la cel de la quinta. Si no sabes de mí en 2 horas llama a la policía. En parte porque no quería armar un escándalo en mi nuevo trabajo, pero sobre todo porque había aprendido la mejor manera de manejar el drama de Andrea. La conversación fue fascinante en su completa desconexión de la realidad, como ver a alguien intentar convencerte de que arriba es abajo. Claramente había ensayado toda esta actuación, probablemente practicándola frente al espejo mientras escuchaba cualquier podcast de empoderamiento. He estado pensando, dijo mientras removía su café, tal vez fui demasiado rápida en descartar la idea de Danrock. Podría ser una aventura, ¿sabes? Como cuando salíamos y todo era emocionante. Andrea, dejaste muy clara tu posición, no ibas a mudarte por mi carrera, dijiste que yo era egoísta por siquiera considerarlo. Tenía miedo, Danes, me lo lanzaste de la nada y reaccioné mal, pero he estado investigando y en realidad hay algunas buenas oportunidades aquí. Podría trabajar en un consultorio dental más grande, tal vez incluso volver a la escuela para higiene dental como siempre lo dije. Y ahí estaba, había hecho las cuentas sobre mi nuevo salario y se dio cuenta de qué tipo de estilo de vida podía financiar. Las grandes oportunidades que de repente resultaban atractivas ahora que sabía que ganaría 6 cifras en lugar de solo hablar de ello. Eso es genial, Andrea, pero estamos separados, presenté los papeles. Su rostro pasó por unas 6 emociones diferentes en 2 segundos antes de fijarse en esa mirada herida que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Separados, Danes? La gente no se separa solo por desacuerdos laborales, el matrimonio significa superar los problemas juntos. Tú no querías superar nada, querías que rechazara la promoción y me quedara en Nebraska para que no tuvieras que salir de tu zona de confort. Fue entonces cuando soltó la bomba que explicaba todo sobre los últimos 6 años. Y probablemente me salvó de desperdiciar los próximos 60. Te estaba poniendo a prueba, Danes. Quería ver si me elegías a mí sobre el dinero, si realmente me amabas lo suficiente como para sacrificarte por nuestro matrimonio. 6 años de matrimonio y ella todavía jugando juegos de relaciones de secundaria como si fuéramos adolescentes. Cuando no cedía su ultimátum, como siempre había hecho antes, su mundo entero se derrumbó. Andrea, los adultos no se ponen a prueba, se apoyan, se comunican. Lo que siguió fueron 20 minutos de ella pasando por cada técnica de manipulación. Ya había visto esto antes, así que simplemente me recosté y la dejé pasar por ello mientras bebía mi café. Primero vino la culpa, te he apoyado en todo, Danes, estuve allí cuando solo eras un conductor ganando $45,000, cuando trabajabas horas terribles y llegabas a casa exhausto, podría haberte dejado entonces, pero no lo hice. Solo asentí y dije, tienes razón, esos fueron años duros. Luego vino la ira, eres igual que todos los hombres, en cuanto ganas un poco de dinero decente te olvidas de la mujer que estuvo a tu lado, probablemente ya tienes a alguna mujer de Danrock elegida para reemplazarme. De nuevo me mantuve tranquilo, entiendo que estés molesta, pero los ataques personales no van a ayudarnos a ninguno de los dos a resolver esto. Después vino la negociación, podríamos intentarlo de la larga distancia por un tiempo, ver cómo funciona. Esa es una idea, dije. ¿Espacio? Ahora quería espacio después de pasar 6 años asegurándose de que nunca tomara ninguna decisión sin su aprobación. Cuando nada de eso funcionó, intentó hacerse la víctima. ¿Sabes lo que esto ha hecho a mi reputación? Todo el mundo en el pueblo sabe que me dejaste, ni siquiera puedo ir al supermercado sin que la gente me mire y susurre. Mi propia madre me preguntó qué hice para alejarte, como si fuera algún misterio en lugar del resultado obvio de años de comportamiento poco solidario y manipulación. Finalmente, cuando todo lo demás falló, jugó su opción nuclear, la que había estado esperando desde el momento en que apareció. Bien, si quieres tirar nuestro matrimonio por este trabajo, entonces me debes una compensación por los años que invertí en nosotros. ¿Te debo qué? Pensión compensatoria, manutención conyugal, como quieras llamarlo. Entregué 6 años de mi vida por este matrimonio, podría haber estado construyendo mi propia carrera, saliendo con otras personas, viajando, viviendo mi vida. Apoyé tu carrera trabajando medio tiempo y gastando cada centavo que ganaba. Quiero la mitad de tu pensión, la mitad de tus beneficios de jubilación ferroviaria y $2,000 al mes en manutención conyugal hasta que pueda volver a ponerme en pie.
Saqué mi teléfono y abrí una carpeta llamada Registros Financieros, pasé por extractos bancarios, historiales de pagos, documentos fiscales, todo organizado y con sello de tiempo. Andrea, he estado documentando nuestras finanzas durante 3 años, ¿te gustaría ver qué porcentaje de nuestros gastos domésticos has cubierto frente a lo que he cubierto yo? Ella parecía confundida, como si esto no estuviera yendo según su guión. Porque puedo mostrarte exactamente cuánto has contribuido a nuestras metas financieras conjuntas, cuál es tu historial de empleo y lo que normalmente otorgan los tribunales de familia de Nebraska en situaciones como la nuestra, y no es lo que estás pidiendo. Mantuve mi voz calmada como si estuviera hablando del clima. Y si no estás de acuerdo con eso voluntariamente, te llevaré a los tribunales y me aseguraré de que todos sepan exactamente qué clase de hombre eres realmente, Andrea. No vas a obtener la mitad de mi pensión ni manutención conyugal. Entonces te demandaré por todo lo que vales, mi abogada dice que tengo un buen caso por abandono y angustia emocional. Saqué del bolsillo mi billetera y puse sobre la mesa una tarjeta de presentación deslizándola hacia ella. Esa es la abogada que investigué para ti, es buena, es justa y te dará expectativas realistas sobre lo que realmente puedes obtener. Me levanté y puse un billete de 20 sobre la mesa para ambos cafés. Y Andrea, he estado documentando todo desde el día que recibí la oferta de trabajo. Si quieres hacer que esto sea feo, esa es tu elección, pero yo también vine preparado para esa posibilidad. Ella se levantó entonces tirando su silla hacia atrás lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la parada de camiones nos mirara. Te arrepentirás de esto, Danes, cuando estés sentado solo en tu apartamento comiendo cenas congeladas y trabajando horas ridículas para personas a las que no les importa un carajo de ti, te darás cuenta de lo que perdiste. Ya sé lo que perdí, alguien que pensaba que el matrimonio significaba que yo existía para financiar su estilo de vida mientras ella no contribuía nada. Estoy bastante contento con ese intercambio. Ella salió furiosa, pero no antes de intentar una última manipulación. Tu madre tenía razón sobre ti, dijo que siempre había sido egoísta y que yo era demasiado buena para ti. Mi madre, la mujer que me enseñó el valor del trabajo duro y la autosuficiencia, sí, claro que pensaba que yo era egoísta por aceptar una promoción. Cariño, mi madre tiró tus pruebas a la basura y te dijo que dejaras de ir a su casa, pero claro, sigamos fingiendo que está de tu lado. La expresión en su cara valió las 8 horas de manejo que había desperdiciado para venir hasta aquí. Esa confrontación en la parada de camiones fue hace 6 semanas y, honestamente, fue el cierre que no sabía que necesitaba. Ver a Andrea en pleno modo de manipulación, pasando por cada culpa y táctica de poder en su arsenal como si estuviera siguiendo un manual, solo confirmó que había tomado la decisión correcta y probablemente me salvó de décadas de miseria. Pero la historia no terminó allí, porque la capacidad de autodestrucción de Andrea aparentemente no conoce límites y apenas estaba calentando para lo real. Primero volvió a Nebraska e intentó convertir nuestra separación en una especie de causa comunitaria. Publicó en todos los grupos locales de Facebook sobre cómo las compañías ferroviarias estaban destruyendo familias al exigir que los trabajadores se mudaran para promociones. Inició una petición para mantener a las familias de Nebraska unidas que consiguió exactamente 12 firmas antes de que la gente se diera cuenta de que era una completa tontería. La petición fue en realidad hilarante, hice que Mac le tomara captura antes de que la eliminaran. Todo sonaba como si hubiera sido escrito por alguien que nunca tuvo un trabajo real y no entendía cómo funcionan las carreras en el mundo adulto. Luego decidió llevar su gira de víctima al Departamento de Trabajo de Nebraska, presentando una queja formal de que BNSF estaba participando en prácticas de contratación discriminatorias al exigir que los supervisores trabajaran en sus instalaciones principales en lugar de permitirles trabajar de forma remota desde cualquier pequeño pueblo que sus esposas prefirieran. La queja fue desestimada en una semana, pero no antes de que desperdiciara el tiempo de empleados estatales con sus delirios sobre cómo funciona la ley laboral. Según Mac, Andrea también intentó conseguir un trabajo en el banco donde mi madre trabaja medio tiempo, aparentemente pensó que tener una conexión familiar le ayudaría en el caso del divorcio. El gerente del banco le echó un vistazo a su historial laboral, 6 trabajos diferentes en 4 años, múltiples ausencias sin explicación y un hábito de reportarse enferma los lunes tan consistente que podías poner tu calendario con ello, y educadamente le sugirió que buscara en otro lugar. Ahora trabaja en un centro de llamadas por $12 la hora, el trabajo consiste en recibir gritos de clientes enojados todo el día, lo cual probablemente sea buena práctica para su próximo matrimonio. También está viviendo con su hermana María, que aparentemente ya se está cansando de financiar sus fantasías legales y colapsos emocionales. María llamó a Alan la semana pasada para preguntar cómo estaba Danes, lo que en realidad era un código para saber si estaría dispuesto a volver para que Andrea dejara de ser su carga.
La respuesta de Alan fue hermosa: Danes está genial, ganando más dinero del que jamás ha ganado, viviendo en una ciudad con restaurantes y cultura, básicamente viviendo su mejor vida mientras Andrea trabaja en un centro de llamadas y duerme en el sofá de su hermana. ¿Cómo crees que va a terminar eso? Los papeles de divorcio fueron entregados hace 3 semanas y el abogado de Andrea me envió una demanda de acuerdo tan ridícula que tuve que enmarcarla y colgarla en mi cocina como pieza de conversación. Quería la mitad de mi pensión, la mitad de mis beneficios ferroviarios, la camioneta, manutención conyugal de $3,500 al mes durante al menos 5 años mientras reconstruía su carrera y, atención, daños por angustia emocional y pérdida de potencial de ingresos futuros. ¿Su carrera en el centro de llamadas ganando $12 la hora? La carrera que aparentemente iba a reconstruir en algo que valiera $3,500 al mes en pagos de apoyo. La pérdida de potencial de ingresos futuros fue mi parte favorita. Según la lógica de su abogada, estar casada conmigo de alguna manera le había impedido alcanzar todo su potencial profesional, que aparentemente era mucho mayor que trabajar medio tiempo en un consultorio dental durante 6 años. La respuesta de mi abogado fue una forma profesional de decir vete al diablo. Las leyes de pensión compensatoria de Nebraska no favorecen a amas de casa que trabajaron medio tiempo por elección mientras sus esposos pagaban todas las facturas. Enviamos al equipo legal de Andrea estados de cuenta bancarios que mostraban que yo había pagado el 90% de nuestros gastos de vida durante 6 años mientras ella gastaba sus cheques en lo que le llamara la atención, en el día. La parte realmente divertida fue cuando su abogado intentó argumentar que Andrea merecía crédito por apoyo emocional y administración del hogar. La respuesta de mi abogado incluyó fotografías de nuestra casa durante la separación mostrando platos amontonados en el fregadero, ropa tirada por todas partes y botellas vacías alineadas en el mostrador como trofeos. Apoyo emocional y administración del hogar, ¿verdad? Mientras tanto, mi vida real ha mejorado muchísimo, al punto de que a veces me siento culpable por lo bien que van las cosas. Encontré un gran apartamento cerca del centro de Denver con vista a las montañas que cuesta menos de lo que pagaba por esa casa alquilada en Nebraska. El apartamento tiene comodidades que ni siquiera sabía que existían: gimnasio, piscina, centro de negocios y vecinos decentes. Tuve mi primera evaluación de desempeño en el trabajo y Tom me llamó a su oficina con una carpeta llena de notas. Danes, seré directo contigo, cuando te contratamos esperábamos cosas buenas, pero has superado todas las expectativas que teníamos. Abrió la carpeta y me mostró informes de eficiencia, métricas de seguridad, formularios de retroalimentación de las cuadrillas. Tus equipos están alcanzando los objetivos de producción antes de lo previsto. Tu historial de seguridad es impecable y los muchachos en realidad quieren trabajar turnos cuando tú supervisas. Eso es raro. Se recostó en su silla. Ya hablé con el gerente regional sobre adelantarte al entrenamiento de jefe de trenes. Si continúas así estarás ganando 6 cifras antes de tu segundo aniversario aquí. Las horas extra eran reales y sustanciales y mi primer cheque mensual fue más de lo que solía ganar en 6 semanas en Nebraska. Pero más que el dinero, finalmente estaba trabajando en un lugar que reconocía la competencia y recompensaba el desempeño en lugar de simplemente esperar que estuvieras agradecido por tener un trabajo. También empecé a salir con alguien, se llama Sarah, es despachadora para el ferrocarril y cuando le conté sobre la promoción su respuesta fue: eso es increíble, Denver es una ciudad genial, apuesto a que estás emocionado por las oportunidades aquí. Ella en realidad tiene sus propias metas profesionales y su propia vida, lo que significa que no necesita que yo sea todo su sistema de entretenimiento y apoyo financiero. La parte más divertida de todo esto pasó la semana pasada cuando mi madre llamó con noticias del viejo vecindario. Danes, me encontré con Andrea en el supermercado ayer, se veía terrible. Intentó acorralarme en la sección de frutas y verduras para hablar sobre cómo habías abandonado tus responsabilidades como esposo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si aparecía en mi casa otra vez llamaría a la policía y la haría arrestar. Amo a mi madre. Y me preguntó si pensaba que estarías dispuesto a arreglar las cosas y se disculpaba y prometía mudarse a Denver. Le dije que ese barco ya había zarpado, chocado contra un iceberg y hundido hasta el fondo del océano donde pertenece. Así que esa es la historia, Reddit, y esto es lo que 6 años de matrimonio con Andrea me enseñaron. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Cuando piensan que amor significa control y manipulación, elige tu libertad, no desperdicies tu tiempo.